Buenas noches, nuevamente estamos hoy conectados a vida y fe en la palabra. Gente de su presencia y gente de su palabra. Estamos realmente contentos de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Te damos la bienvenida y queremos el día de hoy decirte gracias por conectarte. Queremos invitarte a que si estas enseñanzas están siendo de edificación para ti, entonces tú puedas compartirlo con otra persona y invitarla a que se conecte todos los domingos a las 7:30 de la noche. Amén. Nuevamente quiero dar un poco la justificación de por qué esta hora y no hacerlo el día domingo en la mañana. Bien, creemos que este es un horario en el que tú ya estás en tu casa, prácticamente descansando, listo para poder empezar una nueva semana laboral o una nueva semana en el colegio o en la parte educativa, bien, donde sea, pero ya estás en casa, ya has hecho todas las cosas del día y ahora puedes dedicar un tiempo a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Pues vamos a entrar en materia en esta noche. Y te quiero invitar hoy a que continuemos hablando acerca de la serie que ya estamos compartiendo y que empezamos hace 8 días, que se llama Días Peligrosos. Días Peligrosos. Y estamos hablando específicamente acerca de cuidando cómo vivimos. ¿De acuerdo? Hace 8 días hablamos un poco sobre ello y vamos a continuar hablando acerca de cuidando cómo vivimos. Y yo creo que esto va a demorar por lo menos una hoy y un domingo más hablando sobre este tema, porque tenemos como base un texto en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, ¿de acuerdo? Y quiero invitarte a que vayamos allá. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, ¿de acuerdo? Yo ya había... pues lo compartí hace 8 días en varias versiones y la palabra dice de la siguiente manera, lo quiero leer en la Reina Valera revisión del 60. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok, días malos, días peligrosos, dice en otra versión. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace 8 días yo les he estado compartiendo acerca del contexto en el que el apóstol Pablo escribió esta epístola y es un contexto muy parecido al contexto en el que nosotros vivimos, ¿de acuerdo? Les contaba acerca de que esa ciudad era un centro comercial, pero aparte de eso era una ciudad que tenía la imagen de una diosa en ese tiempo, que era la diosa Diana, ¿verdad? Que ese culto a esa diosa estaba mezclado con la prostitución. Ahora bien, yo creo que este tiempo no es muy distinto al que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Y hablamos algunas cosas con relación a eso y nos devolvimos un poco, dice, hablando sobre el cómo debíamos vivir, utilizando el capítulo 4, desde unos versículos atrás, que creo que es el verso 17, y explicaba cómo era nuestra antigua manera de vivir y cómo la manera de vivir que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue hacia grosso modo lo que hablamos el domingo anterior, ¿ok? Entonces, el observar cuidadosamente cómo caminamos, ¿verdad? Porque recuerden, la serie se llama Días Peligrosos, pero el tema
de la predicación es Cuidando cómo vivimos, parte 2. Ya vimos la primera parte y vamos a tener probablemente una tercera porque hay mucho que hablar sobre este tema, ¿verdad? Entonces, el observar cuidadosamente cómo caminamos, podemos reunirlas en dos palabras o en dos frases que describen la vida cristiana, ¿de acuerdo? La primera es caminar con entendimiento. El versículo 14 dice, en el 15 dice, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿de acuerdo? Y hay que caminar con entendimiento. En otras palabras, hay que caminar con discernimiento, ¿de acuerdo? Es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día es que nosotros podamos a vivir en la voluntad de Dios de la misma manera en que un tren anda sobre los rieles. Dese cuenta que nada lo saca de ahí, nada lo mueve, sino que usted y yo podemos comprender que lo que Dios quiere es que vivamos de una manera que nuestra conducta demuestre que nosotros le pertenecemos a Dios y que seguimos la obra de Jesús. Amén. Y la segunda palabra es caminar de manera sobreabundante. Probablemente hoy vamos a estar hablando no más sobre la primera, hablar sobre discernimiento, caminar una vida con entendimiento o con discernimiento. Pero para eso yo quiero definir un poco lo que significa caminar con discernimiento. La palabra discernimiento en su definición más simple es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo que es malo. Wow, eso nos da muy buena idea. Camine sabiendo, pudiendo usted definir o tener la habilidad entre decidir en que lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que no está bien y lo que sí está bien. ¿De acuerdo? Entonces, el discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Lo repito, el discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Por lo tanto, el discernimiento es la habilidad de pensar de manera bíblica en todas las áreas de nuestra vida, pensándolo desde la perspectiva cristiana. ¿De acuerdo? ¿Qué es discernimiento? Es la habilidad de pensar bíblicamente en todas las áreas de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya eso en mente, vamos a empezar a desarrollar el tema de caminar con entendimiento, sabiendo o comprendiendo qué es lo que Dios quiere para mí, sacando lo bueno, distinguiendo entre lo bueno y distinguiendo entre lo bueno y lo malo. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos comprender entonces? ¿Qué es lo que yo debo comprender? Debo comprender cómo es el carácter de la vida de hoy en día. Hoy en día, ¿no es cierto? Pablo estaba, cuando escribió esta carta, el apóstol Pablo estaba lidiando con un problema de carácter personal, ¿verdad? Y que hoy en día es igual para nosotros. ¿Cuál? Está tratando con el tiempo en el que se está viviendo. Yo no sé, yo creo que ustedes y yo podemos tener claro que los tiempos que estamos viviendo, como lo dice la Biblia, no son buenos, ¿no es cierto? Son días malos. Hay demasiadas cosas que nos están distrayendo y que nos están llevando a vivir una vida no bajo los patrones o los principios que Dios desea. ¿De acuerdo? Pablo nos está presentando un principio que muy pocos cristianos parecen entender acerca de la vida práctica, del vivir hoy en día. ¿De acuerdo? Pablo le está diciendo, los días son malos. Sí, pero yo quiero decirte hoy algo y es un poco aprovechar la enseñanza de lo que te quiero decir. Yo sé que los días son malos, pero los días malos crean oportunidades. Y tú me vas a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pues sí, los días malos nos crean oportunidades. De esas oportunidades debemos aprovecharlas al máximo, ¿verdad? Porque esas
oportunidades nos dan la oportunidad o la posibilidad de demostrar quiénes somos. ¿De acuerdo? Porque aquí lo realmente importante no es demostrar cómo actúo, es demostrar quién soy en Cristo Jesús. Si yo entiendo el carácter de los tiempos, sin importar las circunstancias que vivimos, yo puedo demostrar quién soy, aún en medio de momentos difíciles o de momentos muy buenos. Pero siempre seré el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos nosotros bajo presión, ¿cómo podríamos manifestar la gracia de Dios? Dígame usted. Si pasamos por pruebas, ¿cómo podríamos enseñar que Él es suficiente para cada prueba que nosotros pasamos? Si estamos siempre necesitando pedirle ayuda, ¿cómo sabríamos que podemos llegar estando en la situación más difícil, a tocar o solicitar los recursos que están en Cristo Jesús para nosotros? ¿Cómo? Pues cuando yo puedo discernir. Esas son oportunidades. Un ejemplo, si estás pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Esos momentos difíciles en la parte, por ejemplo, económica, y tú vives apegado a lo que Dios dice, a las palabras que Dios dice, que le demos a Él, hagámosle conocer nuestras peticiones, entonces Él va a contestar nuestra oración y va a ser nuestro sustentador. Y es la manera de demostrarle al mundo que tenemos a alguien que se preocupa por nosotros y que suple nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Por eso te estoy diciendo, aunque los días sean malos, los días malos crean oportunidades. Si usted toma nota, tome nota de ese gran principio. Es el momento adecuado para demostrarle al mundo que tenemos un Dios que es poderoso, demostrarle al mundo que tenemos un Dios que es todo suficiente. Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo que tenemos a Dios obrando a nuestro favor. ¿Les parece? Ok. Ahora, si usted hubiera estado en la ciudad de Éfeso en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta, y le dijeras a la gente de esa ciudad, te dije al comienzo que era una ciudad muy comercial, era una ciudad muy próspera, con una gran actividad comercial y con bastante abundancia material. Si tú le dijeras a esta gente, los días son malos, lo más probable es que ellos se hubieran reído de ti. ¿De acuerdo? Y se hubieran reído de mí, por supuesto. Te hubieran dicho, nunca jamás hemos tenido tanta abundancia como la que estamos viviendo en este tiempo. ¿Verdad? Pero los días son malos. O probablemente ellos dirían, ¿días malos? Estos son los mejores días que hemos tenido. Sería lo que ellos contestaran, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo estaba hablando la realidad. O sea, él sí veía todo lo que estaba aconteciendo, pero él declaró que los días eran malos. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era que cuando la prosperidad material abunda, cuando las comodidades están por todo lado, ¿verdad? Y vives en una sociedad rica, entonces se está ejerciendo una tremenda presión para anular los verdaderos valores de la vida. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Habían cosas que eran más importantes que todo eso, y ellos lo habían cambiado. Cuando tú lees toda la epístola, y bueno, le doy gracias a Dios, compartía con una persona el día de ayer y me decía, pastor, he estado haciendo la tarea, me he leído todo Efesios y creo que es muy edificante y hay cosas que me pueden ayudar muchísimo. Sí, es muy cierto. Necesitamos nosotros tener claro que los valores de la vida en la época del apóstol Pablo estaban siendo sacudidos y por eso él se atrevió a decir que los días eran malos, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos pensar seriamente en eso, ¿verdad? ¿Qué dice después entonces? En el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo
entonces nosotros podemos hacerle frente a los días malos aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo. Pero ¿qué quería decir el apóstol Pablo con esto de aprovechar bien el tiempo? ¿Ah? ¿Qué significa esto de aprovechar bien el tiempo? La palabra para aprovechar bien es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para, significa redimir, significa acaparar, ¿verdad? Redimir, acaparar. Y es exactamente la palabra que se emplea aquí en el texto original. Acapara las oportunidades que son creadas constantemente por los días malos. Escúchame lo que te estoy diciendo. Acapara o redime, usa bien las oportunidades que son creadas constantemente por los días malos. Eso era lo que el apóstol Pablo nos quería decir, ¿verdad? Para nadie es un secreto que nosotros cuando vemos días malos, casi que nosotros o la mayoría de las personas consideran como días malos, los días malos como obstáculos, como circunstancias de derrota, como presiones que tienden a hacernos ser incapaces, ¿verdad? Eso significaría los días malos. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es acapar esos días malos porque va a ser el momento en el cual vas a demostrar que el Señor que tienes, el Dios todopoderoso que tienes a tu favor, ¿de acuerdo? Y luego le dice en el verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, en otras palabras, te lo digo, estén conscientes de lo que Dios quiere en cada situación. Estén conscientes de lo que Dios quiere en cada situación. Entonces vamos viendo varias cosas, ¿no es cierto? Él les dice, miren, dice, pues mirad pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios. Lo vimos en el capítulo 4, versos 17 en adelante, hasta el 5, 13 o 14, por lo menos. Nos dice cómo es ser una persona sabia y cómo ser una persona necia en cuanto a la manera de vivir. Pero aquí ya empezamos hablando de que la manera que debemos cuidar de vivir nuestros días es porque tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Pero recuerden, los días malos nos dan oportunidades, nos ofrecen una oportunidad grande de buscar, demostrar quién es Dios. Pero luego le dice, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿verdad? De cuál sea la voluntad del Señor. Y eso es aprender a estar conscientes de lo que Dios quiere en cada situación de nuestra vida, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de la voluntad del Señor, la mayoría de los cristianos, porque los cristianos son los únicos que podemos entender acerca de la voluntad de Dios, normalmente los cristianos piensan en términos de dirección. La voluntad de Dios es para dónde cojo, qué hago, ¿verdad? Todo el tiempo son qué hago, cosas por hacer, qué lugar tomo de destino, cuál persona escojo para mi esposa, dónde debo comprar algo. Todo el tiempo estamos pensando en términos de dirección, ¿verdad? Siempre se piensa en que se está refiriendo a qué es lo que debes hacer a continuación en cada momento de tu vida, ¿verdad? Ya les puse el ejemplo sobre con quién deberías casarte, o ¿verdad? ¿Qué hacer? Pero aquí el problema no es la dirección no es el problema mayor, ni el factor mayor para entender la voluntad de Dios. Dios no está tan interesado en lo que tú haces, sino más bien en lo que tú eres. ¿De acuerdo? Porque si tú eres un verdadero hijo de Dios que vive bajo la voluntad de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios, vas a saber qué hacer cuando te encuentres en cada circunstancia difícil o en cada momento que requiera de ti una decisión. Entonces el problema no es qué dirección tomas, el problema es quién
eres. ¿De acuerdo? Entonces, lo que eres es lo más importante. Lo que eres es lo más importante. Lo que eres en cada situación. De eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Recuerde el entorno de la ciudad. Pablo no le está diciendo tengan cuidado, no vayan allí, no hagan esto, no hagan lo otro. Si usted es un hijo de Dios, usted siempre va a mostrar quién es, para dónde es que va. ¿De acuerdo? Ok. En el versículo 10 de Efesios capítulo 5, dice la escritura, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿verdad? Eso es prácticamente la misma cosa que comprender qué es la voluntad del Señor, ¿verdad? Lo que es agradable al Señor es prácticamente lo mismo, se está diciendo casi lo mismo, ¿verdad? Pero lo que es bueno aquí saber es, y quiero que vaya conmigo a un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, la escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo quiero que piense en esto, ¿verdad? ¿Qué es agradable el Señor? Según el versículo 10 que leímos de Efesios 5. ¿Qué es? Solo una cosa, fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde lo que decía en el versículo 10 de Efesios capítulo 5. ¿Qué era lo que decía? Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué es lo que es agradable al Señor? Lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6 en su primera línea, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dese cuenta que está utilizando la misma palabra, agradar, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es creer a Dios, es creerle a Dios. Fe es creer lo que Él dice sobre la vida. Fe es creer lo que dice sobre la gente. Fe es creer lo que Él dice sobre ti y sobre mí. Fe es, ¿verdad?, lo que dice sobre la necesidad de la gente, sobre todo lo que son las circunstancias. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios que vives en la fe, ¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias en las que estás viviendo, tú vas a decir exactamente lo que Él dice sobre esas circunstancias, no lo que a ti te parece. Y eso es hablar con entendimiento o vivir una vida con entendimiento, como lo estábamos hablando. Este es nuestro primer punto, ¿verdad? Necesitamos analizar y entender lo que está ocurriendo alrededor de nosotros en los términos en los que la Escritura los está diciendo. ¿De acuerdo? Si la Biblia dice que robar es malo, entonces robar es malo. Y si a ti te proponen hacer algo que tenga que ver con robar, entonces si tú eres un hijo de Dios, vas a decir que robar es malo y no lo vas a hacer y no te vas a prestar para esas circunstancias. ¿De acuerdo? Eso es lo que determina vivir con discernimiento, vivir con un conocimiento pleno de saber quién soy como un verdadero hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos acercarnos a Dios todo el tiempo, creciendo en esa relación con Él, para que nuestra vida crezca y nosotros podamos aprender mucho más de lo que Él dice acerca de cada circunstancia, pero también acerca de lo que Él dice de mí. ¿De acuerdo? Yo debo actuar en base a lo que Dios, o mejor, lo que la palabra de Dios dice sobre la circunstancia determinada que estemos viviendo, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero invitarlos por un momentico a que usted vaya conmigo a San Juan, capítulo 16.
San Juan capítulo 16, el verso 33. ¿De acuerdo? San Juan capítulo 16, verso 33. Dice la escritura: estas cosas os he hablado o les he dicho todo lo anterior, ¿verdad? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De acuerdo? Ojo, los días malos son los que nos dan la oportunidad de demostrar la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, empiece a guardar, a acaparar, a redimir esos momentos, porque aunque los días sean tan difíciles, dése cuenta que el Señor me ha prometido que Él ya venció esas circunstancias. Y si yo soy un hijo de Dios, yo voy a poder pasar, aunque esté en medio del fuego, yo voy a pasar. Aunque haya la tormenta más terrible, yo voy a pasar por en medio de la tormenta, ¿verdad? Yo voy a poder vivir por encima de las dificultades que se nos presenten. Y Jesús nos las aseguró. Él no nos dijo que cuando nosotros nos volviéramos cristianos, entonces empezaríamos a vivir una vida llena de rosas o de flores. Él no nos aseguró eso. Lo que sí nos aseguró es que Él había vencido por todas esas circunstancias, para vivir por encima de todas esas circunstancias. Así que las dificultades o las circunstancias malas no vienen para complicarnos la vida. Segunda cosa que quiero que escribas y guardes como un principio: las situaciones difíciles o las dificultades no vienen para complicarte la vida, para nada. Vienen para hacerte avanzar. Aleluya, ¿verdad? Mire, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amén. Dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Estoy pasando por un momento difícil. Sí, la Biblia te dice, no te sorprendas por eso. ¿verdad? Te quedaste sin trabajo. No te sorprendas por eso. Aleluya. Mira lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo quiero leer en otra versión. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Bueno, la misma versión, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es esto, que el enunciado que te dije hace un momentito, que guardaras como un principio. Las dificultades no vienen para complicarte la vida, vienen para hacerte avanzar, para hacerte crecer, para hacerte madurar. Por lo tanto, mira cada circunstancia que tengas difícil en tu vida, mírala de esa manera, como una oportunidad. No la mires como lo más difícil, como lo más complicado. Sencillamente mírala como una oportunidad. No la consideres como una circunstancia extraña o inusual, ¿verdad? Que nosotros tengamos que padecer. Mientras que todo el mundo tiene una vida fácil, entonces yo estoy sufriendo. Pobrecito de mí. No, ¿verdad? No solo, la Biblia no te está llamando a que seas un mártir, ¿de acuerdo? La Biblia no te está llamando para que seas un mártir, ¿verdad? Y que debas pasar por circunstancias difíciles e inusuales y vivir con gente como pasa mucha gente con tanta necesidad. No. Esas son cosas que a ti no te deben sorprender, y eso fue lo que leímos de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Nunca, escúchalo bien, podríamos demostrar qué es ser un cristiano si no fuera por los días malos. Yo aquí te estoy dando una perspectiva diferente, si tú lo miras, ¿verdad? Nunca podríamos demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, que somos verdaderos cristianos, si no fuera por los días malos, ¿verdad? Entonces, no seamos insensatos. Eso es lo que dice Pedro.
no seamos insensatos, o mejor, no hagamos no hagamos lo que decía Pablo, mejor en Efesios capítulo 5, no seamos insensatos. Más bien, no nos irritemos a causa de los problemas, no nos venguemos, ¿verdad? Entendamos esto cuando pasamos por estos momentos. Esa es la primera cosa importante sobre la vida. Caminar con la comprensión que los días son malos, que no nos deben sorprender, pero que estamos teniendo oportunidades para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Esa es la primera partecita, porque los días son malos. Dice, no seáis, por tanto no seáis insensatos, de Efesios capítulo 5, verso 17. Yo no puedo, si yo vivo como si nada ocurriera en la vida, todo fuera un paisaje maravilloso, ¿verdad? Un paraíso, eso sería ser insensato. Yo tengo que tener claro que voy a pasar por dificultades, pero que cada dificultad es una oportunidad, ¿de acuerdo? Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Fe. Lo que la palabra de Dios me dice. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Quiero hacer referencia a un autor de un libro que se llama, el autor se llama Kate Miller. Y Kate Miller decía algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y que me va a permitir ilustrarte acerca de esto de lo que estamos hablando en este instante. Él decía esto cuando escribió. Él decía, nunca ha cesado de maravillarme que nosotros los cristianos hemos desarrollado un tipo de visión selectiva que nos permite estar profunda y sinceramente involucrados en alabanza y actividades de la iglesia, y sin embargo ser casi totalmente paganos a diario en nuestras vidas de negocio y nunca darnos cuenta de ello. ¿Sí? Mira lo que él decía, ¿no? ¿Qué es realmente lo que está diciendo este hombre? Lo que este hombre está diciendo es que para nosotros, ¿no es cierto?, es muy fácil vivir por la fe los días domingos y en todas las cosas que tienen que ver con cosas religiosas, pero no aplicamos los principios de la palabra de Dios a los negocios, ni a nuestras relaciones, ni a tratar en los hogares los principios de la palabra de Dios, con las amistades, ¿verdad? No, eso no lo hacemos. Como dijo algún día alguien, es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Es muy fácil ser cristiano en la iglesia, pero fuera de ella no somos verdaderos cristianos, ¿verdad? Eso es triste. Eso es muy triste, ¿verdad? Nosotros tenemos un enorme problema con nuestra visión que divide la vida como en dos cosas, ¿no? Una cosa es mi vida religiosa o mi vida cristiana y otra cosa es mi vida aparte, ¿verdad? Entonces es muy complicado vivir la vida cristiana de esa manera. Como le dije hace un momento, es muy fácil ser cristiano los domingos o ser cristiano en la iglesia. Y sabe, a veces nosotros hemos procurado como pastores, y lo digo con conocimiento de causa, que hay pastores e iglesias, sin decir quiénes, que prefieren tener a su gente y tenerles reuniones todos los días para que no vayan a pecar y no vayan a equivocarse, porque si me dejo de ir a la iglesia es un problema. Entonces yo prefiero tenerles reunión el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Toda la semana les tengo reuniones, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros debemos ir a la iglesia a aprender el día domingo cómo es que podemos vivir la siguiente semana en medio de todo lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces es bien interesante. Allí hay una tremenda dicotomía en ese tema, y yo quiero que ustedes y yo
analicemos esa situación, analicemos si en realidad nosotros estamos siendo personas insensatas o estamos siendo personas sabias, como dice la Escritura, ¿verdad? Personas entendidas. Los días son malos, vienen días difíciles, pero necesitamos aprender a aprovechar estas oportunidades, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo a un pasaje que se encuentra en Gálatas, y mire que el tema de la insensatez Pablo la trataba con bastante fortaleza y le hablaba a las personas. Gálatas capítulo 3 versículo 1, ¿verdad? Pablo le decía: Gálatas insensatos, les dijo allí, ¿verdad? En otra versión Pablo les dice a ellos: Gálatas estúpidos. Gálatas estúpidos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Vayamos un minutico antes de Efesios, ahí antes de la epístola en la que estamos teniendo como texto base, ¿verdad? Yo quiero que vaya unas hojas atrás en su Biblia y usted mire lo que le estoy diciendo. Verso 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, dice el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? La fe. Escúchelo bien. Verso 3: Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¡Wow! Pablo está siendo muy duro con estos hombres, con los Gálatas, ¿verdad? Los está tratando fuerte, les está diciendo: estúpidos, hombre, ustedes, ¿qué es lo que les está pasando? ¿Ah? Estás creyendo en Dios por la fe, pero ahora vas a intentar, ¿verdad?, vivirla al aceptar los principios del mundo que están alrededor tuyo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Va a haber un cambio en tu vida o no lo va a haber? Eso es lo que Pablo les está diciendo, ¿verdad? Su vida comenzó por fe, su nueva vida, esa vida de cercanía a Dios, de amistad nuevamente con Dios, empezó por la fe. Entonces, usted tiene que entender que debe vivirla de esa misma manera y no vivirla por los principios del mundo o por la forma de pensar del mundo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, ¿de acuerdo? Él dice que renovemos nuestra manera de pensar, ¿verdad? Ojo, mucho ojo, no seamos insensatos, sino entendamos que en cada situación, de día o de noche, 24 horas al día, Dios espera que tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos intentando vivir nuestra vida, ¿verdad?, como cristianos, amoldándonos al carácter general de la vida y no viviendo por fe, estamos equivocados, estamos siendo insensatos, no estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Puede que tengamos muy buenas intenciones, puede que estemos intentando hacerlo lo mejor que podamos, pero es que yo no debo tomar las decisiones por cómo el mundo se mueva, sino por cómo la palabra de Dios las define. ¿De acuerdo? Como la palabra de Dios lo define. La vida que a Dios le place es la vida que cree lo que Él dice y actúa sobre ello. O actúa sobre esas palabras. ¿De acuerdo? Aleluya. Yo hoy quiero de verdad, no sé si haya sido lo suficientemente claro para explicarte lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es: coloque las cosas en la perspectiva correcta. Póngalas en las cosas realmente importantes. Colosenses capítulo 3 en el verso 1, allí más adelante, ¿verdad? Después de Efesios, Filipenses, Colosenses
en el capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba son las cosas realmente importantes. Son las cosas realmente importantes, son las cosas eternas, ¿verdad? No miremos las circunstancias de ahora, miremos realmente lo importante, ¿verdad? Así es que yo quiero recomendarte hoy que ve con cuidado cómo caminas. Camina de forma inteligente, camina de forma con discernimiento, camina de manera sabia, no como un insensato, sino como una persona entendida, dice la Escritura, ¿verdad? Como cristiano tienes ventajas enormes sobre cualquier otra persona que no es cristiana. Tú y yo las tenemos, ¿de acuerdo? ¿Y sabes por qué? Porque nosotros sabemos la verdad. Nosotros conocemos la verdad, ¿de acuerdo? Nosotros conocemos cómo es Jesús, cómo es que se ve la vida desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y cómo la vida desde esa perspectiva de Dios es lo más fundamental para nosotros. Así es que caminemos de manera inteligente, de forma inteligente, ¿de acuerdo? Muy bien. Dentro de 8 días vamos a continuar hablando acerca del caminar de manera sobreabundante. Y usted dirá, ¿cómo será vivir de manera sobreabundante? ¿Verdad? Y luego vamos a estar compartiendo un poco acerca de cómo es la gente en los días malos, en estos días malos que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Probablemente vamos a mirar un poco más acerca de cómo es el mundo en estos días malos, a la luz de la palabra de Dios. Pero yo les voy anunciando un poco lo que va a acontecer, porque la serie es bastante interesante para nosotros. Es una serie que nos lleva a ubicarnos como verdaderos hijos de Dios en días peligrosos. ¿De acuerdo? Así es que cuida cómo estás viviendo. Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración, ¿verdad? Y si tú eres de aquellas personas que no conoces a Dios de la manera como la Biblia lo muestra, de la manera como la Biblia lo presenta, ¿sí? Yo quiero decirte que es necesario que lo hagas, porque si tú no lo logras conocer y volver en amistad con Dios, entonces tú vas a vivir como decía el apóstol Pablo, como una persona insensata, no como una persona sabia, porque no vas a poder discernir entre los tiempos malos, no vas a poder entender cómo vivir tu vida de la manera como Dios quiere, y entonces te vas a equivocar, porque no conoces la verdad. Así es que yo te quiero invitar a que si tú no conoces a Dios, le digas en esta noche: Señor, yo te invito a mi vida, quiero conocerte de la manera como tu palabra me lo muestra, como el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario, que vino a pagar un precio que yo debía suplir, ¿verdad? A anular el poder que el enemigo tenía sobre mi vida, a sacarme de las tinieblas a la luz admirable, y hoy poder yo constituirme en un hijo tuyo que vuelve a tener amistad contigo. Yo quiero invitarte a que tú hagas estos pasos y confieses con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, y vas a ver cómo Dios va a obrar en ti y te va a guiar a que vivas de la manera más sabia, más edificante, más fuerte en medio de estos días. ¿Estamos? Así es que yo te invito a que tú lo hagas. Y esta noche yo quiero hacer una oración por ustedes, por nosotros también, y decirle a Dios: Padre, gracias. Gracias por esta noche, Señor, en el que hemos podido aprender un poco más de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tus palabras son espíritu y son vida. Y esa vida está destinada para nosotros, Señor. Ese tipo de vida, esa calidad de vida está, Señor, dirigida para cada uno de nosotros. Hoy
Queremos, Señor, darte gracias por tu palabra, por la manera como hablas a nuestro corazón, por la manera como nos guías, por la manera como nos enseñas, por la manera como nos invitas a que podamos caminar de una manera excelente, a que tengamos cuidado de cómo vivimos en medio de estos días peligrosos, de estos tiempos malos, de los días malos, como lo declara tu palabra. Señor, gracias. Bendice a cada persona que se ha conectado en esta noche, pero también te ruego que bendigas a aquellos que no lo han hecho y que luego van a tener la posibilidad de ver este video. Señor, bendíceles, guárdales. Señor, haz que cada día su vida sea una oportunidad más, Señor, de demostrar quién eres tú, aún en medio de estas circunstancias difíciles, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta noche, por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, Dios les continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche, que descansen, y quiero decirles que les espero por aquí dentro de 8 días para que sigamos aprendiendo un poco más acerca de la palabra de Dios. Somos la Iglesia Cristiana Vida y Fe en la Palabra, gente de su presencia y gente de su palabra. Dios les continúe bendiciendo. Feliz noche.